el mundo. Son las 7:32 de la noche en Caracas, Venezuela. Transmitimos en vivo nuestra emisión estelar. Vamos a revisar qué ha ocurrido en el panorama internacional. Miembros del bloque sur de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia iniciaron la marcha hacia las zonas veredales transitorias de normalización. Esto es parte del acuerdo alcanzado con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos para alcanzar la paz e ingresar a la vida civil. Vamos a ver este trabajo que ha preparado nuestro equipo. Un total de 900 integrantes marchan en automóviles, lanchas, entre otros medios de transportes con destino al campamento de Putumayo, donde se estima que arriben otros 2.000 guerrilleros antes de finalizar el mes. La acción inició pese a que el Estado Mayor del Bloque Sur del principal grupo guerrillero neogranadino denunciara que el gobierno no ha cumplido con su parte del trato en las zonas veredales. Los líderes de las FARC han denunciado que el gobierno colombiano no ha suministrado como debía alimentos, medicinas, asilo y no ha culminado la adecuación de los terrenos en donde los combatientes deben dejar las armas y reintegrarse a la vida civil colombiana. Pese a ello, el alto comisionado por la paz, Sergio Jaramillo, se ha mostrado un tanto optimista por el reciente movimiento. Es una gran noticia para Colombia, el proceso de paz avanza, las FARC están ingresando a las zonas y en los próximos días esperamos culminar esta operación. También en Colombia, el gobierno de Juan Manuel Santos sentó las bases para iniciar las rondas de conversaciones por la paz con el Ejército de Liberación Nacional este domingo tras liberar a 2 miembros de esa fracción armada. Bien, así se resume un poco la situación. Vamos a poner un poco en contexto lo que está ocurriendo en Colombia. El proceso de normalización de la paz, la exigencia del pueblo colombiano durante muchos años parece comenzar a hacerse realidad. Se ha determinado el 31 de enero como fecha tope para que los aproximadamente 6.000 guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, puedan llegar a estos campamentos, a estas zonas de normalización. Para esto vamos a conversar a esta hora en vivo con Gilmer Uzcategui. Él es un refugiado político, tiene 10 años en el exilio y está trabajando incansablemente por la paz de Colombia. Está convencido que la paz sí es posible. Es además integrante del Partido Comunista Colombiano y está residenciado acá en la República Bolivariana de Venezuela. Gilmer, buenas noches, bienvenido a Noticias Canal y quisiéramos que desde tu opinión contextualices un poco cómo beneficia este proceso de normalización al pueblo colombiano y además hablar de el cumplimiento de los acuerdos. Estamos hablando en este momento de una fecha tope, pero al parecer no están dadas todas las condiciones para que los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia puedan establecerse en estas zonas veredales. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y un saludo al pueblo venezolano que nos ven a través de este importante canal. Efectivamente, el día de hoy inicia una etapa muy importante para el proceso de paz. Hay que recordar que el proceso de paz se firma y tenemos un plazo de 180 días a partir del día D, que es el día a partir del momento de la refrendación del acuerdo, entra en vigencia y allí se marca un plazo para la dejación de las armas. El día de hoy finaliza, o mejor, el día de mañana finaliza todo el traslado de los guerrilleros de las FARC, de los guerrilleros y guerrilleras hacia las zonas veredales transitorias de normalización. Estas zonas veredales son 22 zonas veredales que están ubicadas en 12 departamentos del país y 6 zonas campamentarias. Entonces es muy importante que hoy las FARC le están cumpliendo a Colombia según lo pactado en el acuerdo de paz. De cumplimiento. Pero dice que está cumpliendo la FARC, pero hemos escuchado algunas voces de algunos movimientos sociales colombianos que dicen que el gobierno no estaría cumpliendo su parte. Parece que no hay como que del todo un compromiso. ¿Cuál es su posición? Sí, efectivamente, la guerrilla cumple con el traslado hacia las zonas campamentarias que la Comisión Tripartita y del monitoreo, hay que recordar que todas estas movilizaciones están vigiladas por una comisión tripartita que se llama de monitoreo y control, que es integrada por las Naciones Unidas, por el Gobierno Nacional y por la guerrilla de las FARC. La guerrilla se está movilizando hacia las zonas campamentarias, pero parte del acuerdo está en que las zonas campamentarias deben tener condiciones mínimas para la estadía de los guerrilleros y guerrilleras en la zona. Pero efectivamente los guerrilleros han llegado y no han encontrado la construcción de dichas zonas campamentarias y están viviendo en cambuches improvisados como vivían en momentos de guerra. Y parte de la misma guerrilla está hoy construyendo lo que son las zonas campamentarias porque el gobierno efectivamente no cumplió el plazo para la adecuación de dichas zonas que tienen que tener condiciones mínimas de vida. Hay que recordar que en estas zonas campamentarias la guerrilla va a establecerse durante 180 días
y a partir del día 60 empezaría la dejación de las armas, ¿sí? Que sería entregado a las Naciones Unidas. Gilmer, estamos hablando de un sinnúmero de víctimas de este conflicto armado durante muchos años, 50 años alrededor. Y quisiéramos que desde tu postura envíes un mensaje a quienes pudieran estarnos viendo que tengan que ver con ese grupo de víctimas para, digamos, retomar la confianza en el proceso de paz. ¿Hasta qué punto pueden confiar en el cumplimiento de los acuerdos? Sí, efectivamente, aquí en Venezuela yo hago parte del Foro Internacional de Víctimas, una organización de víctimas del conflicto armado que hacemos vida en Venezuela. Hay que recordar que aquí en Venezuela habemos un promedio de 400.000 colombianos y colombianas que vivimos en este país y llegamos huyendo de la guerra y que tenemos protección internacional. Desde las víctimas pues estamos muy felices porque es darle fin a una guerra fratricida que ha sufrido Colombia. Pero simplemente no queremos el silencio de los fusiles, nosotros vamos mucho más allá. O sea, la paz tiene que pasar necesariamente por los cambios estructurales que acaben con lo que originó la guerra, que es la falta de educación, la falta de oportunidades, la exclusión política. Y vemos con muchísima preocupación que después de la firma del acuerdo van más de 120 dirigentes campesinos populares que han sido asesinados. Nosotros denunciamos eso, hay una persecución política, se sigue asesinando y se sigue victimizando a las víctimas que seguimos luchando por la paz. Es muy preocupante. Dentro del acuerdo está pactado también que va a haber una comisión que luche contra el paramilitarismo y las nuevas bandas criminales. Pero efectivamente el gobierno aún no ha activado esta comisión y se ha venido presentando que en las zonas de donde la guerrilla se ha retirado para las zonas campamentarias están llegando los paramilitares y están haciendo lo que acostumbran, ¿no? El asesinato, la persecución y el desplazamiento. Entonces es un llamado a la comunidad internacional para que se cumplan los acuerdos, porque parte de los acuerdos es de que la guerrilla efectivamente deja las armas para iniciar la acción política legal y el Estado colombiano se garantiza en dar condiciones para el quehacer político, no solo de la guerrilla, sino para el pueblo colombiano. Aquí hay que señalar algo. Este proceso de paz no es un proceso de paz que es exclusivo para la guerrilla y que busca prebendas para la guerrilla. Es un proceso de paz que pasa necesariamente por una reforma agraria integral, por darle tierra a los campesinos y me llama poderosamente la atención el tema de los niños y adolescentes que están en medio de este conflicto armado. Es una de las peticiones que se ha hecho de ambas partes, tanto del sector gubernamental, de la sociedad civil en general, para que los niños puedan también, digamos, escapar a este conflicto que en nada les incluye a ellos. ¿Cómo lo ve usted? No, efectivamente la guerra es una cosa deplorable, por eso justamente se toma la decisión política para finalizar la guerra y justamente los niños de Colombia necesitan un futuro en paz, pero necesitan un futuro donde se les garantice educación, donde se les garantice salud, donde se les garantice acceso a la cultura y un futuro mejor, un futuro en paz, con justicia social, y justamente creo que hacia allá apunta todo este acuerdo. Y por eso dentro de los acuerdos también hace parte que los menores de 15 años, según el derecho internacional humanitario, que son miembros de las FARC, iban a ser entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y luego a sus familias para la reincorporación a la sociedad. Y efectivamente esto se está cumpliendo y es un gran paso que saludamos los colombianos y que agradecemos al pueblo de Venezuela por el apoyo irrestricto. Hay que decirlo que sin el apoyo histórico de Venezuela, los colombianos hoy no podríamos ver ese sueño de la paz que se materializa. También en medio de este proceso de búsqueda de la paz están las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, el segundo grupo guerrillero más fuerte de Colombia. Hay conversaciones en Ecuador, todo un contexto también en función de esa misma paz. Como líder de izquierda o socialista, usted, ¿qué lectura le da a esa interpretación que podemos hacer en este momento de cómo avanza el proceso de diálogo? Necesariamente nosotros tenemos que pasar con una paz completa. Creo que América Latina ya pasa de la lucha armada a la lucha política y Colombia hoy es una demostración de eso. Por eso es necesario que haya un proceso de paz ya, una paz completa ya con el ELN y con el EPL, y que definitivamente en Colombia se elimine el uso de las armas para la política. Eso también aplica para el Estado, porque el Estado colombiano ha sido quien utilizó el paramilitarismo y el terrorismo de Estado para perseguir a los líderes de izquierda y obligaron de que se tomaran las armas. Por eso hoy nosotros abrazamos la paz y abrazamos la palabra como el mejor mecanismo para hacer política
y que no tengamos miedo a perder nuestra vida ni a ser perseguidos por pensar diferente y por poder construir una alternativa política en Colombia, que es lo que necesitamos. Hemos hablado de la falta de voluntad quizás política por parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos desde su interpretación, y vemos un doble discurso de alguna manera, pero quisiera que usted nos explicara cómo visualiza el hecho de que por un lado se esté procurando la paz, pero por otro lado se esté dando cabida, digamos, a las bases militares norteamericanas en territorio colombiano, y que ha sido así históricamente además. Sí, no, es una preocupación muy grande. Hay que señalar que Colombia tiene una oligarquía en el poder que ha gobernado históricamente, y Santos es representante de esa oligarquía y necesariamente tiene que gobernar para la oligarquía, pero también gobernar para los que votamos por la paz de Colombia. Y son contradicciones. Hoy entró en vigencia, por ejemplo, el nuevo Código de Policía en Colombia, que es violatorio de los derechos humanos. Es decir, mientras nosotros estamos hablando de una paz, de acabar la guerra, el gobierno colombiano ha profundizado las políticas neoliberales, ha entregado los recursos naturales a las multinacionales y cada día es un Estado más represivo. Entonces nosotros lo que hemos dicho es que en Colombia no va a existir ningún posconflicto. Va a haber una posguerra, es decir, vamos a cerrar la etapa de la guerra, pero necesariamente el conflicto tiene que trasladarse al área política, a la confrontación política, a la confrontación de masas, a la confrontación del pueblo por luchar por sus mejoras, pero el Estado colombiano tiene que garantizarse que abandonar el terrorismo de Estado y abandonar toda la represión que hoy se mantiene. Hay que señalar que Colombia tiene las fuerzas militares más grandes de América Latina y constituye una amenaza para la región justamente, pero también la paz significa de que se elimina el pretexto para que tengamos bases militares en Colombia, porque ya no tendremos una guerra, una confrontación militar, y también dentro del acuerdo está el punto del trato a las drogas de uso ilícito, donde hay un compromiso para la erradicación manual de los cultivos, y también entonces ya no tendría ningún pretexto para el uso de las drogas para que haya una presencia norteamericana en Colombia. Muchas gracias, Gilmer, por tu participación. Eso es lo que sigue. Entonces, un proceso de normalización, reinserción a un conflicto, digamos, desde el punto de vista político, con altura, con claridad, como debe hacerse en una sociedad democrática. Muchas gracias por acompañarnos. Correcto. Muchísimas gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Gilmer Uzcategui, analizando un poco el panorama político internacional, específicamente lo que ocurre en el conflicto armado colombiano. Ha dicho que el gobierno de Juan Manuel Santos ya no tiene excusas para que bases norteamericanas estén en el territorio colombiano y que debe iniciarse un proceso hacia la sociedad democrática y la normalización del proceso de paz. Así están las cosas en el panorama internacional, y en nuestro vecino país, Colombia. También ha resaltado Gilmer el aporte que ha hecho la República Bolivariana de Venezuela a este proceso de paz y cómo eso ha contribuido a una mejor sociedad. Nos corresponde hacer nuestra pausa en este bloque de noticias internacionales. Regresamos. Canal I.